Europa está al borde de una división histórica mientras Alemania juega un peligroso doble juego. Berlín dice no a las tropas en suelo ucraniano, pero abre la puerta a una financiación que puede tener un precio, el dinero ruso. Y ahora Zelensky se prepara para una reunión bilateral que podría cambiarlo todo. Pero hay un detalle crucial que no puedes ignorar. Seguir hasta el final, porque lo que está en juego es el futuro de la Unión Europea. ¿Está el bloque a punto de desintegrarse? Analicemos juntos las declaraciones y acciones de los líderes europeos que revelan una profunda división. Mientras una nueva fuerza pacifista gana terreno en el continente, ¿quién asumirá la misión de restaurar el orden en Europa? Estados Unidos, a su vez, ya está moviendo sus piezas, tropas en alerta y ofensiva contra lo que llaman el régimen dictatorial. Pero aquí está la pregunta, ¿quién responderá al grito de ayuda de este dictador? Este lunes, 2 de septiembre conocerás el detrás de escena de los acontecimientos que definirán los próximos capítulos de esta crisis. Información exclusiva, detalles que nadie más brinda y todo con la agilidad y claridad que solo ofrecen esta. Aquí podrá estar al día de lo que realmente importa en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y el mundo, antes que los demás y sin andarse con rodeos. La fisura en la Unión Europea se hizo evidente cuando Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán y una de las voces más influyentes de Europa, refutó con vehemencia la propuesta de Ursula von der Leyen. El presidente de la Comisión Europea había sugerido, en tono provocador, la posibilidad de desplegar fuerzas multinacionales en Ucrania después de la guerra. Para Pistorius, sin embargo, discutir en público las garantías de seguridad militar, incluso antes de las negociaciones, es un grave error estratégico. Su posición es clara, la UE no tiene mandato para decidir sobre el envío de tropas al territorio ucraniano. No voy a alimentar especulaciones sobre estas ideas. Solo estamos hablando de principios y condiciones hipotéticas, pero este no es un debate para la opinión pública en este momento, declaró, eliminando cualquier lugar a malentendidos. La reacción no llegó por casualidad. Von der Leyen lanzó una bomba al revelar que la UE está elaborando planes muy concretos para garantizar la seguridad de Ucrania, incluida la posibilidad de desplegar decenas de miles de tropas bajo mando estadounidense y europeo. Pero, en sus siguientes declaraciones, la dirigente dio marcha atrás, empezó a subrayar el aspecto económico de la defensa, anunciando un paquete de 800.000 millones de euros hasta 2030, acordado con el Consejo Europeo. En otoño presentaremos una hoja de ruta detallada, identificando las lagunas y cómo colmarlas con objetivos claros y plazos definidos. Porque solo lo que se puede medir se puede lograr, afirmó, tratando de calmar los ánimos. Mientras tanto, llega una señal inesperada desde Berlín. Los diputados alemanes revelaron en Kiev que están dispuestos a discutir el uso de los activos congelados del Banco Central ruso, una fortuna valorada en 210.000 millones de euros, para financiar a Ucrania. La información fue proporcionada por los líderes de 2 escaños de la coalición gobernante en el Bundestag, durante una visita sin precedentes a la capital ucraniana. Todas las opciones están sobre la mesa, dijeron, incluidas nuevas sanciones y el destino de este dinero ruso. Pero hay un tabú, el envío de tropas alemanas. No voy a especular ahora sobre escenarios. En Alemania, este es un tema extremadamente delicado, con debates acalorados, admitió uno de los parlamentarios, dejando claro que la prioridad es aumentar la presión sobre Putin mediante el apoyo militar a Kiev, siempre en coordinación con Washington y los aliados europeos. Y hablando de Washington, la Casa Blanca activó la señal de alerta. Donald Trump le dio a Vladimir Putin un ultimátum para cerrar un acuerdo de paz con Ucrania, fecha límite, 1 de septiembre. Mientras Moscú retrasa e impone nuevas condiciones, Estados Unidos y Kiev exigen una reunión entre los líderes. Un día antes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había advertido, se están evaluando nuevas restricciones contra Rusia, especialmente con el aumento de los ataques a las ciudades ucranianas. Trump, sin embargo, se muestra optimista, tras las reuniones en Alaska, espera que Putin y Zelensky se reúnan en las próximas 2 o 3 semanas. Pero el Kremlin sigue ignorando el llamamiento. Zelensky, a su vez, recuerda, el plazo fijado por Trump ha expirado. Y Kiev no lo olvidará. Mientras tanto, la maquinaria de guerra rusa muestra signos de agotamiento. Incluso el dinero del contrabando se está acabando y la flota fantasma de Putin parece paralizada. Un petrolero cargado con petróleo ruso, el Unity,
fue detenido en Murmansk después de que la tripulación denunciara retrasos en los salarios, fallos en las comunicaciones por satélite y documentación irregular. Con bandera de Lesoto, pero con un historial de navegación bajo bandera de Gambia, el barco forma parte de la llamada Flota en la Sombra rusa, sancionada por el Reino Unido, la UE, Australia, Canadá y Suiza en 2025 por transportar petróleo a precios superiores al techo impuesto. Los 20 miembros de la tripulación deben alrededor de 4,9 millones de rublos y $28.500, según el sindicato local. Peor aún, como el barco ha cambiado recientemente de bandera y de propietario, los contratos pueden considerarse nulos y sin valor, dejando a los marineros sin ninguna protección legal. Las cifras son alarmantes. Solo en julio, la deuda salarial de Rusia alcanzó los 1.040 millones de rublos, la Federación Nacional de Sindicatos estima 1.700 millones, mientras que los despidos y las vacantes no cubiertas se multiplican. La crisis se profundiza. Y la tensión no termina ahí. Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de preparar una intervención directa en Venezuela, disfrazada de guerra contra el narcotráfico. En una inusual conferencia de prensa, el dictador venezolano denunció que Washington está utilizando la lucha contra los cárteles como cortina de humo para justificar una ofensiva militar en el Caribe. Están tomando una posición. No se trata de drogas, se trata de derrocar a mi gobierno, dijo Maduro, mientras aumenta la presencia naval estadounidense en la región. Trump, a su vez, ha elevado la lucha contra el narcotráfico a la máxima prioridad en su agenda de seguridad y migración. El mundo está al borde de un abismo. Y es necesario estar informado, porque lo que suceda en los próximos días podría restablecer el equilibrio global. La tensión no es una coincidencia, es un frío cálculo. Ammo Caracas, el estratega detrás de escena del régimen venezolano, no tiene dudas, están tratando de derrocar a este gobierno mediante la amenaza de guerra. Maduro, en tono de máxima alerta, asegura a la cúpula militar que las Fuerzas Armadas están perfectamente preparadas para responder a cualquier presión. Pero la advertencia que más resuena no proviene de Caracas, sino de un senador que conoce bien los detrás de escena del poder en Washington. Marco Rubio está elaborando un plan donde la sangre de miles será la tinta que escribirá el legado de Trump. Quieren arrastrarlos a un baño de sangre, denuncia la inteligencia venezolana. Quieren que América Latina arda en llamas, que el Caribe se convierta en un cementerio y que el nombre de Donald Trump quede empañado para siempre por la masacre de todo un pueblo. ¿Y lo peor? Esto no es una exageración. Estados Unidos acusa a Caracas de ser el epicentro del narcotráfico mundial, pero los propios datos de la ONU desmienten la narrativa. La mayor parte de la cocaína ingresa a Estados Unidos a través del Pacífico, mientras que el Caribe sirve como ruta secundaria, camuflada en vuelos clandestinos. Entonces pregúntese, ¿cómo la presencia de barcos estadounidenses en la región contendrá algo que ni siquiera pasa por allí? La respuesta es simple y aterradora: no se trata de drogas. Se trata de asedio. Y mientras el mundo discute la farsa de las acusaciones, Washington redobla su apuesta. La recompensa por la captura de Maduro, ya absurda, se duplicó a $50 millones, cifra que solo tiene sentido si el verdadero objetivo es comprar traidores, no arrestar criminales. Mientras tanto, a 3.000 kilómetros de distancia, se orquesta en las sombras un encuentro histórico. Beijing ya no es solo un escenario, es el epicentro de una alianza que Washington teme. Kim Jong-un salió de Pyongyang en su tren blindado. Un palacio sobre raíles con salas de conferencias, suites presidenciales y paneles de caoba pulidos. ¿Tu destino? El desfile militar por el 75 aniversario de la rendición japonesa, donde, por primera vez, 3 hombres que desafían el orden global estarán uno al lado del otro en una misma plataforma: Xi Jinping, Vladimir Putin y el propio Kim. Corea del Sur ya ha dado la voz de alarma. Se trata de una recreación visual de la alianza de la Guerra Fría, evalúa la inteligencia de Seúl. Pero el simbolismo va más allá. Beijing está enviando un mensaje: mientras Estados Unidos refuerza su control sobre América Latina, Asia está construyendo sus propias trincheras. Y no es solo retórica. La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, el bloque que une a China, Rusia y sus aliados, acaba de dar un paso audaz. La energía y la seguridad ahora van de la mano. Moscú y Pekín ya han anunciado que sus proyectos energéticos son mutuamente beneficiosos, pero los analistas ven algo más siniestro. Kim Jong-un no está en Beijing por casualidad. Su visita es un peligroso acto de equilibrio. Mientras Corea del Norte suministra a Rusia municiones y soldados para Ucrania,
Pyongyang necesita restablecer los lazos con China, su antiguo aliado, que ha ido perdiendo influencia frente a Moscú. Xi Jinping lo sabe. Y es por eso que el tren de Kim se mueve lentamente, 45 millas por hora, como si se midiera el tiempo para calcular cada movimiento. Pero lo que realmente asusta a Washington es quién más está en la lista de invitados: Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, el único líder de la UE y la OTAN que pisó suelo chino para las celebraciones. Fico no oculta sus simpatías, acérrimo crítico de las sanciones a Rusia, confirmó que, en Beijing, se reunirá bilateralmente con Xi Jinping y Vladimir Putin. Al día siguiente, viajará a Ucrania para reunirse con Zelensky. ¿Cuál es el juego aquí? Kiev aún no ha confirmado si Fico tiene mandato para negociar algo, pero una cosa es segura: Europa se está dividiendo. Y mientras la OTAN intenta mantener la unidad, China está cosechando los frutos de la división. Mientras tanto, en Hanoi, Vietnam celebra 80 años de independencia con el desfile militar más grande en décadas, un recordatorio de que la historia no se repite, sino que rima. Los mismos países que alguna vez fueron escenario de guerras por poderes ahora se están reorganizando en nuevos bloques. La pregunta sigue siendo, cuando todo se calme, ¿de qué lado estará usted? Porque las piezas ya están en movimiento. Y quien no vea el tablero ahora puede despertarse cuando sea demasiado tarde. Manténganse al tanto. Compartir. Conversar. Porque el próximo paso podría cambiarlo todo y podría llegar antes de lo que cree.